El tema para hoy es conociendo que Jesús es Dios. Conociendo que Jesús es Dios y que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando nosotros celebramos la Navidad, estamos aceptando que Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. La palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo Jesucristo. Anteriormente hablamos del tema de los regalos. Un regalo expresa lo mejor de ti, de tus sentimientos. Y un regalo expresa el amor que tú sientes al dar algo. Y el regalo tiene un principio del reino de Dios, y ese principio es que nuestro Padre Dios envió el regalo más precioso a la humanidad para que la humanidad sea salvo por medio de Él. De modo que todo aquel que cree en Él no está perdido, tiene vida eterna, tiene salvación, y vida eterna es perdonado de sus pecados. Todos en Navidad celebramos el nacimiento de Jesús, unos de una forma, otros de otra forma, otros por tradición, otros por convicción, pero el asunto está en que todas las personas están aceptando que Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir por los pecados y para ser salvos. Pero también debemos aceptar la divinidad de Jesús como Dios, porque ya lo dije antes, hay personas, hay grupos religiosos, como son los testigos de Jehová, que niegan la existencia de Jesús como Dios. Ellos dicen, Jesús no es Dios, Jesús es un ser como un ángel creado por Jehová. Pero la Biblia, que es palabra de Dios, nos da la revelación que Dios se hizo carne. Y eso es lo que hoy vamos a tratar, a que usted conozca y a que usted se afirme en la fe. En Mateo, en el capítulo 1, en el verso 21, dice la palabra de Dios, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Qué tremendo, qué maravilloso. Dios nos da la revelación a través de su palabra y nos está diciendo que Él mismo vino a este mundo para dar su vida por todos nosotros. El profeta Isaías lo profetizó 700 años antes del nacimiento de Jesús. En Isaías, en el capítulo 7, en el verso 14, dice en la Biblia, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Eso es lo que quiere decir Emmanuel. Y en Isaías, en el capítulo 9, en el versículo 6, dice la Biblia, porque un niño nos es nacido, y se refiere a Jesucristo, a Jesús. Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesús.
Está hablando de Jesús. La palabra, el nombre de Jesús quiere decir Salvador. Jesús es el Salvador del mundo, de la humanidad, del mundo y de la humanidad. Y cuando hablamos de Jesucristo, estamos hablando de Jesús como Salvador y Cristo como el enviado de Dios, como el Mesías, como el Dios con nosotros. El profeta Jeremías habló sobre este advenimiento de Jesús como Dios. Presten mucha atención. En Jeremías, en el capítulo 31, en el versículo 31 hacia el 33, usted va a darse cuenta claramente que el profeta habla de Jesús. Habla de la venida de Jesús como Dios. Escuchen, dice la palabra: he aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. He aquí vienen días en la cual haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, dice el Señor. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, dice el Señor. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Presten atención, dice la Biblia en el versículo 33. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque todos me conocerán, dice el Señor. Desde el más pequeñito hasta el más grande, todos me van a conocer, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Gloria a nuestro Dios. ¿De quién está hablando el profeta Jeremías? Está hablando de Jesús. Está siendo portador de la voz del mismísimo Jehová de los ejércitos, que el mismísimo Jehová de los ejércitos le está diciendo a Jeremías, escribe esto, yo haré un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ya no voy a hacer el pacto como lo hice anteriormente, ahora haré un nuevo pacto, dice el Señor. Y en ese nuevo pacto les dice a su pueblo, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, todos me conocerán, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Quién hizo esto? Jesucristo. Jesús vino como hombre. Jesús nació como hombre. Dios nació como hombre. En la Biblia, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, en el verso 14, dice la Biblia, dice la palabra de Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y cuando habla del verbo de vida, está hablando de Dios. Y ese verbo, que es Dios, habitó entre nosotros. Si usted no lo cree, pues lea su Biblia en San Juan capítulo 1, verso 1, en donde el Señor dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en el capítulo 1, verso 14, dice la palabra de Dios, y el verbo, que es Dios, el verbo que era Dios y que es Dios, habitó entre nosotros como el unigénito Hijo del Padre. Es por eso que muchos reconocen a Jesús como el Hijo de Dios. Los apóstoles, los escritores
de aquellos tiempos, como el evangelista Mateo, Lucas, Marcos, escribieron y le dieron a Jesús el nombre de Hijo de Dios o Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque Dios vino como hombre. Y cuando Dios vino como hombre, dice la Biblia, vino como el unigénito del Padre, o sea, vino como Hijo del Padre, para que todos lo conocieran como Hijo del Padre. Pero la revelación que Dios quiere darte a conocer es que Él se hizo carne, Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Usted tiene que aceptar, tiene que conocer, tiene que aceptar que Dios se hizo carne. Cuando usted celebra la Navidad, cuando usted celebra la Navidad, usted está aceptando que Dios se hizo carne. Tiene que aceptar que Dios se hizo carne. Tiene que usted aceptar que Dios está entre nosotros como el unigénito del Padre. Aleluya. Como Jesús vino Dios. ¿Qué más encontramos en la Biblia? En la Biblia, que es la palabra de Dios, encontramos, ya hemos hablado de Jeremías, que habla acerca de Jesús como Dios. También encontramos en Apocalipsis, en el capítulo 19, en el verso 11 al 13, dice así: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Cuando usted viene al Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 1, usted se da cuenta donde la palabra dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y cuando usted lee este mismo capítulo 1, verso 14, dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, como el unigénito Hijo del Padre. Usted tiene que aceptar, y usted tiene que aceptar que Dios se hizo carne. Que celebrar la Navidad no es algo literal, ni es cualquier cosa. Usted tiene que aceptar que Dios se hizo carne, que Dios se despojó de su trono, de su gloria, de su trono, para venir como Hijo de Dios, para venir como carne, habitar entre nosotros y dar su vida por todos nosotros en la cruz del Calvario. Si usted no acepta este principio de la palabra de Dios, usted tiene un gran problema. Así que, mis amigos que son testigos de Jehová, si usted no acepta que Dios vino en carne, que Jesús vino en carne, que Jesucristo vino en carne, usted tiene problemas. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que toda persona que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y cuando habla de Jesucristo, habla Jesús como Salvador y Cristo como enviado de Dios, como Dios con nosotros, como Emmanuel. Y dice la Biblia: y toda persona que no confiesa que Dios vino en carne tiene el espíritu del anticristo. De modo que si usted continúa con su necedad, no, que Jesús no es Dios, no, que Jesús es un profeta, no, que Jesús es solamente hijo, que fue creado por Dios, que Dios lo creó a él, y no confiesa que Jesús es Dios, y no confiesa que Dios se hizo carne, usted tiene un problema con Dios y tiene que arrepentirse de su pecado, porque si no, usted está considerado como un anticristo, está considerado como una persona que está contra Cristo, y realmente usted no tiene salvación, por más que diga: yo soy testigo de Jehová. Pero si usted no confiesa, usted no acepta, no declara que Jesucristo es Dios, usted no declara que Dios vino en carne, tiene problemas. De modo, mi querido amigo, que la palabra dice en 1 de Juan, capítulo 4, versos 2 y 3: toda persona que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. Y toda persona que no confiesa que Dios vino en carne o que Jesús vino en carne, ese tiene el espíritu
del anticristo. Así dice la palabra, no lo digo yo. Ahora en Navidad estamos dando a revelar esta poderosa palabra de Dios. Usted tiene que creer en Dios por convicción, no por cuestión de tradición o costumbres. Usted tiene que creer que Jesús nació no por tradición, sino por convicción. Porque bíblicamente no encontramos en la Biblia que Jesús nació un 25 de diciembre. Bíblicamente, según los teólogos, Jesús nació, según el calendario de los judíos, el calendario hebreo, nació en el mes de abril. No nació en diciembre. Pero lo que a nosotros más nos importa y nos interesa no es cuestión de fechas, sino es la cuestión de tener la convicción de que nació el Salvador del mundo. Nació el Salvador del mundo. Usted tiene que tener la convicción de que Dios se hizo carne, se despojó de su trono, vino aquí a la tierra como carne. Necesitaba a alguien para ese propósito, para esa misión. Y Él escogió a una mujer virgen, una mujer casta, pura, una mujer con grandes principios morales, una mujer que buscaba de Dios, una mujer con propósito, una mujer con convicción. Dios buscó a una mujer que tenía temor de Dios, y fue María. Había muchas mujeres en Israel, pero Dios escogió a una mujer llamada María porque vio en ella cualidades, que es lo que también quiere ver en tu vida. Y esa cualidad es que esta mujer tenía un compromiso con el Padre, un compromiso con Dios, un compromiso con el cielo, buscaba de Dios. Y Dios se hizo carne, nació de esta mujer, nació de María. No es que María sea la madre de Dios, sino que María es el instrumento que Dios usó para que naciera el Salvador. Y María, después que tuvo Jesús, tuvo más hijos, porque también la Biblia lo dice. Y María nunca dejó de ser virgen. María, como dice la palabra de Mateo, en el capítulo 1 de Mateo, ahí dice la Biblia que José no la conoció hasta después que tuvo a su hijo Jesucristo, a su hijo primogénito Jesús. Después tuvo más hijos y después ellos tuvieron una relación, una vida como la tienen cualquier pareja, porque el principio de Dios es la familia. El principio de Dios, el principio del reino de Dios es la familia. La familia compuesta por padre, madre e hijos. Es por eso que estamos en contra de los matrimonios, de la unión civil entre sexos, entre personas del mismo sexo, porque no es un principio divino, no es un principio de Dios. Así que si usted acepta que Jesús, que Dios vino en carne, entonces usted es de Dios. Pero si usted no acepta que Dios vino en carne, usted no es de Dios. Usted tiene el espíritu del anticristo y tienes que arrepentirte de tu pecado. Tienes que decirle: Señor, perdóname. Si usted está dudando de que Dios vino en carne, dile: Señor, dame la revelación. O ahora que usted ha visto el programa, dile: Señor, gracias porque me has dado revelación. Anda, busca tu Biblia, busca en Jeremías capítulo 31, verso 31, busca en Isaías en el capítulo 9, verso 6, busca en Isaías capítulo 7, busca en Apocalipsis, busca a través en Mateo, en Lucas, busca en la palabra de Dios, en los evangelios, en las cartas del apóstol Pablo, del apóstol Pedro. Busca que Jesús es Dios. Porque si tú estás negando al Hijo de Dios, estás negando al mismísimo Dios, entonces lamentablemente en tu vida no va a haber entrada al reino de Dios. Nadie puede rechazar a Jesucristo como Dios. Así es, mis queridos amigos, así es. Vivimos tiempos peligrosos en donde
están apareciendo muchas religiones y sectas que hablan herejías. Hay una secta que habla que Dios es mujer, una herejía terrible, que hablan la madre Dios, que hablan que Dios es madre. Y hablan así, ¿sabe por qué? Porque no conocen la palabra, no conocen lo que es la revelación. Dios se revela a través de su palabra al hombre. No es de que tú leas la Biblia por leer, no, que tú tienes que analizar la palabra de Dios, tienes que orar, tienes que nacer de nuevo, tienes que pedir a Dios, tienes que pedirle a Dios revelación de su palabra. Tienes que asistir a una iglesia para ser formado, para ser afirmado. Pero si usted ve que en una iglesia no se está predicando el evangelio de Jesucristo, el evangelio de Dios con nosotros, entonces huye, escapa, porque allí no se está predicando la sana doctrina. Porque la sana doctrina es que tenemos que aceptar que Dios vino en carne. Miren lo que dice la palabra. Por acá hay un texto bíblico muy hermoso. Gloria a nuestro Dios. Gloria al Padre. Acá hay un texto bíblico que también está, si no me equivoco, gloria a nuestro Padre Celestial. Isaías, Jeremías, gloria a nuestro Papá. En 1 de Juan. En 1 de Juan habla que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahí está afirmando que Dios, que es el verbo y que es Dios. Cuando usted lee, San Juan capítulo 1, verso 14, que se da cuenta que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros como el unigénito Hijo de Dios. Así es que tenemos que confesar que Jesús es Dios, que Jesucristo es Dios. Tenemos que confesar. Si no lo hacemos, tenemos un problema con Dios. Gloria al Padre. Bueno, estamos en las vísperas de Navidad y es el momento en el cual usted tiene que reflexionar en Cristo, en la palabra de Dios, y tiene que reflexionar que Jesús vino a este mundo para morir por nuestros pecados. Y si aún estamos viviendo bajo los deseos de nuestra carne, andando en borrachera, embriagueces, andando en adulterio, en fornicación, pegando a la mujer o pegando a los hijos o maltratando o violentando, entonces usted, por más que diga yo creo en Dios, usted, mi querido amigo, con sus hechos y con sus actos está negando a Dios con su propia vida, con su propio testimonio, que no está reflejando la luz de Jesucristo. Recuerda que Jesús nos llamó para ser luz y para ser la sal de esta tierra. Así es que, mi querido amigo, Dios le bendiga. Vamos a una pausa comercial para ya luego despedirnos con una canción rápidamente. Adelante.